Hola amigos y amigas de Que es verdad, bienvenidos a un video más. Pues resulta que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, que era un tema que ya no estábamos tocando porque ya era un tema del pasado, pues resulta que sigue saliendo cochinero de ahí. ¿Qué salió ahora? Que congelaron las cuentas a un empresario por fraude de 3 millones de pesos en la construcción del nuevo aeropuerto. ¿Qué quiere decir? Que López Obrador tenía razón de que este nuevo aeropuerto que querían construir en Texcoco efectivamente era una cloaca sin fondo, ¿no? Un pozo sin fondo, un hoyo sin fondo, lleno de corrupción, de compadrazgos, lleno de pues de corrupción, como él lo dijo, ¿no? Vamos a checar la nota, que es lo que nos dice. Tómala. Un ciudadano consiguió a través de su asesor jurídico que el Poder Judicial ordenara que se congelaran las cuentas de un empresario al que acusa de un fraude de más de 3 millones de pesos por trabajos de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La relevancia del caso radica en que el Ministerio Público se negó a solicitar al juez de control la medida precautoria de embargo con el argumento de que no tenía elementos para sustentarlo, por lo que el asesor jurídico del denunciante hizo la petición de manera directa. En primera instancia, la solicitud fue negada por el impartidor de justicia debido a la decisión de la Fiscalía de Delitos Financieros de no presentar pruebas para defender los derechos de la probación de la víctima, de la probable víctima, ¿no? Lo anterior, el asesor jurídico, aquí están los nombres ya, Luis Miguel Campos Guzmán, apeló la decisión del juez y el caso fue resuelto de manera favorable para su representado por la segunda sala penal. Después de todo esto, los magistrados avalaron los datos de prueba que presentó Campos, lo que derivó en el ordenamiento a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, aquí está, para asegurar las cuentas del acusado. O sea, al empresario le congelaron las cuentas después de que se le probara que efectivamente fue fraudulento, ¿no? Por tal motivo se desecharon los argumentos del juez y se resolvió a favor de la parte ofendida, quien acusó al empresario Felipe Olvera Cárdenas, aquí está, de convencerlo de manera fraudulenta de invertir en trabajos de extracción de material de lo que sería el aeropuerto. Es decir, al parecer estaban reportando, no sé, que extraían cierta cantidad de material. Vamos a ponerle un número, 3,000 toneladas, ¿no? De algún material para la construcción. O sea, es poco, mucho, no lo sé. El caso es que después ellos extraían 3,000 y reportaban 6,000, reportaban 7,000 y así, ¿no? Esos son los casos de corrupción que siempre sucede, que producen algo pero reportan que produjeron más para poder cobrar más, ¿no? Eso es. Después de todo esto, Andrés Manuel tuvo siempre la razón, ¿no? Aquí dice que en una conferencia de prensa, Javier Jiménez Espriu dijo que no había casos de corrupción en el nuevo aeropuerto, pero Andrés Manuel López Obrador siempre sostuvo que sí, y aquí es una de las pruebas de que sí efectivamente sucedió, de que sí había casos de corrupción. Dice, por lo anterior, López Obrador reiteró que sí existieron actos que señalan posibles acuerdos entre el sexenio anterior comandado por Enrique Peña Nieto, lo que podría significar que hubo acciones que dañan a los mexicanos. Y viendo con más detalles este caso, lo que sucedió fue lo siguiente. Según el expediente, ¿no?, el acusado le dijo a la víctima, a quien estafaron, que había ganado una licitación para las empresas GTMX Cargo SADCB y Construcciones de Ferrelo SADCB para trabajos en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el Texcoco, pero argumentó que le faltaba capital, y fue entonces que en 2017 lo convenció a este inversionista de formar una sociedad y realizar un reparto equitativo de las ganancias, ¿no? La parte agraviada, esta persona a la que estafaron, ¿no?, la que está demandando, cumplió y entregó 3 camiones nuevos de uso industrial y más de 1,800,000 pesos en efectivo, lo que sumó más de 3 millones de pesos, que Olvera Cárdenas recibió sin que se llevaran a cabo los trabajos, sin reportar ninguna ganancia para su supuesto socio. O sea, así es como funcionó este señor que estaba involucrado en un nuevo aeropuerto. Estafó a una persona, le dijo, invierte tanto y te vamos a devolver tanto, vas a tener unas grandes ganancias, porque recordemos que un aeropuerto es un gran negocio.
Y lo que sucedió es que lo estafó, 3 millones de pesos a la basura. Se los robó este señor, ¿no? Para que vean que sí había casos de corrupción, como lo decía López Obrador. A lo último dicen que puntualizó que esta decisión revela que el juez ya está valorando que hay un hecho delictivo en esa carpeta de investigación, contrario a lo que el Ministerio Público argumentó para no profundizar la investigación. Es decir, ya le congelaron las cuentas a este sujeto, ¿no? Y eso no es todo, pues Santiago Nieto está con todo. Ahora le congeló también las cuentas a unas empresas que lavaban dinero para un líder de la red de explotación sexual. Así como lo están viendo en pantalla, dice: las autoridades mexicanas congelaron cuentas bancarias de 14 empresas y personas sospechosas de lavar dinero para el presunto líder de una red de trata que explotaba mujeres a través de un portal de internet, informó este sábado un funcionario. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues Santiago Nieto, dijo en una conferencia que bloquearon las cuentas de 7 empresas y 7 personas ligadas a Ignacio N., quien fue arrestado la víspera por la policía en el sureste mexicano. La Procuraduría de la Ciudad de México y la Policía Federal identifican al individuo apodado El Sony como dirigente de una red que enganchaba a mexicanas y sudamericanas para prostituirlas mediante el portal Zona Divas. Este portal que exhibía, aquí abajo lo dice, el portal Zona Divas exhibía fotografías de mujeres desnudas para promocionar sus servicios, para lo cual las víctimas firmaban bajo engaños una autorización, según las autoridades, ¿no? Y fue muy famosa y muy dañina de muchas mujeres que estuvieron enganchadas por esta página, expusieron estos señores. Otra acción más de congelación de cuentas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Santiago Nieto, quien por supuesto está realizando su trabajo después de que Enrique Peña Nieto lo despidiera por estar investigando el caso Odebrecht, que últimamente dijeron que iban a seguir con ese caso y que iban a llegar hasta el fondo del asunto. Otra de las cosas de las que les quiero platicar es sobre el arresto de Julian Assange, quien fue, o Assange, como se pronuncie, yo lo pronuncio Assange, es detenido por la policía británica, pero ¿dónde? En Ecuador, porque Ecuador le retiró condición de asilo político que tenía. ¿Por qué es importante? Porque este señor es el fundador de Wikileaks, es un portal donde se dieron a conocer un montón de archivos confidenciales, entre ellos unos emails que, por ejemplo, Hillary Clinton mandaba allá en Estados Unidos para conocer más a Andrés Manuel López Obrador. O sea, lo espiaban a Andrés Manuel López Obrador entre Hillary Clinton y la CIA. Y Hillary Clinton en el 2006 preguntaba muchísimo sobre cuál era la postura de López Obrador en materia energética, le preocupaba la radicalización de izquierda de López Obrador, bla, 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 ¿no? Entre eso también desclasificó algunos correos que Denise Dresser mandaba a la embajada de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que sucedió es que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó la decisión de Lenín Moreno como la mayor canallada y cobardía, y dijo que se trató de uno de los actos más atroces, frutos del servilismo, la vileza y la venganza. Y bien, vamos a ver el momento justo cuando lo sacan para poder arrestarlo, ¿no? Aquí va. Ahí va Assange, es el que trae la barba, ¿no? Por la policía británica. Hay que recalcar eso. Y una de las cosas por las que arrestaron a Julian Assange es por todos los documentos clasificados que sacó de Estados Unidos. Y lo que sucedió es que ya lo están clasificando como terrorista, porque dice que ellos, los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos, están clasificándolo así porque está poniendo en riesgo la seguridad nacional, ¿no? Y en una entrevista con Aristegui, un señor llamado Pedro Miguel, es un periodista de La Jornada, afirmó que el señor Assange, el que fundó Wikileaks, desnudó el poder imperial de Estados Unidos mediante las filtraciones que mostraron su injerencia en otros países. En el caso de México, evidenció el grado de dependencia política, militar, cultural, económica, ideológica e informativa hacia Washington. Y es por eso que lo tienen preso. Por eso le mandaron una advertencia al gobierno de Ecuador para que metieran a la policía a la embajada en Ecuador y así poder capturarlo.
Y este video demuestra cómo es que una vez que llega Donald Trump al poder, se le olvida Wikileaks por completo. Si antes lo estaba pregonando, lo alababa demasiado por toda la corrupción, los casos de corrupción que sacaban al aire de los Clinton, que son enemigos de Donald Trump. Y es así como es que dice que no sabe nada de Wikileaks, que no sabe de qué se trata, no sabe qué es, ¿no? Vamos a checar este video. I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. WikiLeaks releases documents exposing the massive international corruption of the Clinton machine. And all you have to do is take a look at WikiLeaks. WikiLeaks again. WikiLeaks. 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 I love WikiLeaks. Total hipocresía de Donald Trump, ¿sí o no? Y de los que les quería hablar y últimamente es lo que vimos en el último video, es la visita que le hará Andrés Manuel a Donald Trump próximamente, gracias a que ya se firmó un acuerdo para la cooperación entre México y Estados Unidos en Mérida, Yucatán, el día de hoy, 12 de abril. Y se están comprometiendo alrededor de 6,000 millones de dólares. ¿Quiénes estuvieron ahí? Vamos a ver esto. Por parte de los Estados Unidos asistieron el titular de la Corporación para las Inversiones Privadas en el Extranjero, Ryan Brennan, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Donohue, y el director ejecutivo del grupo financiero BlackRock, Larry D. Fink, ¿no? el mayor beneficiado de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y dice que tienen ellos inversiones que suman casi los 6,000 millones de dólares, muy importante. Esto va a servir para el desarrollo del sureste del país. La mayor administradora de activos financieros del mundo es BlackRock. Esa es la realidad. También estuvo pues Marcelo Ebrard, estuvieron otras personas como Graciela Márquez Collin y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, ya se comprometieron a una gran inversión para México, para el sureste de México, y Andrés Manuel ya está haciendo los preparativos para reunirse con Trump para hablar sobre estas inversiones. Recordemos que Trump ya va a inyectar 5,000 millones de dólares, aparte de estas inversiones de BlackRock, al sureste de México, y otros 5,000 millones de dólares a Centroamérica. Muy interesante. Y bien, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Lo que sucedió, esto de la congelación de cuentas, el arresto de Assange, son cosas trascendentales. El gobierno de López Obrador, en primer lugar, está congelando cuentas, está trabajando en contra de la corrupción, ya lo estamos viendo. Y en el caso de Assange estamos viendo cómo es un caso donde están frenando la libertad de expresión, lo están clasificando como terrorista, algo sumamente ridículo, solo por andar sacando pues todos los casos de corrupción de los gringos. Pues no quiere que todo el mundo se entere de esto. Pero ya sabemos que el imperio está lleno de intervencionismo, que es lo que de casos de conspiración, que son los casos que sacaba este periodista de WikiLeaks. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal. Yo soy Isaías Ramírez, reportero para Que Sea de Verdades. Nos vemos en un próximo video. Bye.